Hola, buen día. En el presente trabajo abordaremos el uso del geovisor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, esta como una herramienta de apoyo para la caracterización y gestión ambiental. Para demostrar su aplicación práctica, utilizaremos como base el caso de estudio del proyecto Avenida Longitudinal Occidente, tramo sur. Este es conocido también como ALOSUR. Nuestro propósito es explicar el funcionamiento de esta herramienta, demostrar su utilización en un proyecto real y analizar cómo esta información geográfica puede aportar a la caracterización ambiental, a la identificación de interacciones espaciales y a la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué son importantes las herramientas geográficas? Un proyecto ambiental pues no se desarrolla de manera aislada, sino dentro de un territorio donde existen diferentes componentes ambientales y actividades humanas. Por esta razón, pues la caracterización requiere conocer cómo se distribuyen espacialmente estos elementos y cómo pueden interrelacionarse entre sí. Las herramientas de información geográfica pues permiten integrar y visualizar información especial y de esta manera facilitan como una primera aproximación a las condiciones que tiene un territorio. Para un profesional ambiental, esta información puede ser utilizada para localizar proyectos, reconocer posibles interacciones y orientar los análisis posteriores relacionados con los impactos y las áreas de influencia. Entonces, ¿qué es el Jovisor de la ANLA? Esta es una herramienta de carácter público de la ANLA que funciona como una plataforma en la cual podemos consultar y visualizar la información geográfica relacionada con los proyectos de competencia de esta autoridad ambiental. Su funcionamiento pues se basa en la representación de los diferentes elementos mediante las capas geográficas que pueden ser activadas y desactivadas según el criterio y el objetivo de análisis. Para nuestro ejercicio pues nos interesa saber especialmente la información de proyectos ANLA, ya que permite observar la distribución espacial de proyectos que se encuentran en evaluación y seguimiento. Bueno, en esta parte de la diapositiva yo les voy a estar hablando sobre los componentes que tiene este geovisor, el geovisor de Lambda específicamente. Para comprender el funcionamiento del geovisor de Lambda, lo que primero debemos identificar son sus principales componentes. Como podemos observar en esta diapositiva, en el centro encontramos el geovisor cartográfico. Aquí es donde se representa espacialmente la información. Luego el panel de capas permite seleccionar qué información queremos visualizar. El panel de capas lo podemos observar aquí en la parte derecha. Como se puede observar, hay una sola capa encendida, pero así como está encendida se pueden apagar como están las otras dos capas. Em, Luego, las herramientas de navegación permiten desplazarnos por el territorio, como por ejemplo podemos acercarnos, podemos alejarnos y realizar otras consultas. Esas herramientas se encuentran dentro de la capa, como se pueden observar, y son las figuras que están a la izquierda de dicha capa. En una de las funciones más importantes para nuestro ejercicio es la posibilidad de seleccionar elementos geográficos y consultar la información asociada a ellos. Por lo tanto, el funcionamiento de la plataforma puede entenderse como una relación entre la visualización espacial y la consulta de información asociada a los elementos representados. Otro componente que es importante es, por ejemplo, el de la escala. Como se puede ver aquí en la diapositiva, está en el mismo mapa, en la parte inferior. Se puede observar la escala que tenemos actualmente. Y aparte también la información de los elementos que se encuentra al lado izquierdo del mapa. Una de las principales funcionalidades del geovisor es el manejo de capas. En el servicio oficial de proyectos del ANLA encontramos información correspondiente a proyectos en evaluación y proyectos en seguimiento. Dentro del grupo de seguimiento se encuentran las capas de punto, líneas y áreas de proyectos licenciados. Para nuestro caso, utilizaremos principalmente la capa denominada área de proyectos licenciados, porque permite visualizar espacialmente las áreas asociadas a proyectos licenciados. Esta estructura demuestra que la información geográfica no se limita únicamente a un único tipo de representación, sino que utiliza diferentes geometrías dependiendo de las características del elemento que se está representando.
Para seleccionar este caso práctico, no escogimos el proyecto de manera arbitraria. Para esto establecimos algunos criterios. Primero, debería tratarse de un proyecto real sometido a competencia de la ANLA y contar con información geográfica disponible. Segundo, buscábamos un proyecto ubicado en un territorio donde existieran otros proyectos licenciados, de manera que pudiéramos demostrar una aplicación concreta del análisis espacial. Y tercero, debía existir información documental que permitiera contrastar lo observado en el geovisor con información oficial de la autoridad ambiental. Por lo tanto, ALOSUR cumple estos criterios. Es un proyecto real de infraestructura, cuenta con un expediente, tiene una localización territorial definida y su documentación de evaluación permite analizar intersecciones con otros proyectos. Por estas razones fue seleccionada como nuestro caso de estudio. A partir de los criterios anteriores, establecimos una metodología sencilla para la demostración. Primero definimos el objetivo de la consulta, luego localizamos el área del proyecto en el geovisor del ANLA. Posteriormente seleccionamos las capas relacionadas con el proyecto licenciado y consultamos los elementos identificados. Y por último, interpretamos la información desde una perspectiva ambiental. Es importante aclarar que esta metodología corresponde al ejercicio propuesto por nuestro grupo para demostrar la aplicación profesional de la herramienta. A continuación, aplicaremos esta metodología al caso real de ANLOSUR. Nuestro proyecto corresponde a la avenida longitudinal de Occidente en el tramo sur. Entre sus principales características, evidenciamos que corresponde al expediente de la ANLA, LAM 9043-00. El tipo de proyecto es un proyecto del sector de la infraestructura. Su longitud abarca cerca de 14.26 kilómetros. Su localización comprende la localidad de Bosa, en Bogotá, y los municipios de Mosquera, Soacha y Siberia, en Cundinamarca. Este proyecto fue evaluado basado en una modificación de la licencia que contempló, entre otros aspectos, la construcción de una segunda calzada paralela al corredor ya existente. La localización del proyecto hace que este sea interesante para nuestro ejercicio, debido a que se encuentra en un territorio donde se establecen diferentes infraestructuras y el proyecto también colinda con distintos proyectos que son sujetos a contar con un instrumento ambiental. En este momento realizaremos una demostración práctica en vivo con el fin de demostrar algunas de las aplicabilidades del geovisor de la ANLA. En las capas de seguimiento vamos a encontrar la capa de área de proyectos licenciados, la cual al activarla nos demostrará el área de influencia de cada uno de los proyectos licenciados en el territorio nacional. Estos se dividen en los sectores de hidrocarburos, infraestructura, minería, energía, agroquímicos y especiales. Para efectos del ejercicio, teniendo en cuenta que conocemos el número del expediente, mediante el constructor de consultas, seleccionaremos el atributo de expediente, obtenemos los valores únicos y vamos a buscar el expediente LAM 9043-00, correspondiente a la ALOSUR. Una vez lo identifiquemos, lo seleccionamos y procedemos a crear la capa. Al crear la capa nos genera un único polígono o una única capa que buscaremos en la zona de influencia, que corresponde, como lo mencionaba, a la localidad de Bosa y a los municipios de Cundinamarca. Como vemos acá en la imagen, tenemos el área de influencia del proyecto de la ALOSUR. Y con el fin de identificar interacciones con otros proyectos, activamos la capa de las áreas de proyectos licenciados. Esto lo hacemos con el fin de identificar si se nos presentan interacciones y también identificar cuáles son los puntos críticos del proyecto. Lo anterior, si bien una salvedad importante para hacer acá es que una superposición no necesariamente significa automáticamente que exista un impacto ambiental. La información geográfica permite identificar una posible relación entre los proyectos y posteriormente se debe determinar qué componentes ambientales están involucrados, cuáles son las actividades de cada proyecto y qué impactos pueden presentarse. Por eso, el geovisor debe entenderse como una herramienta de apoyo para orientar un análisis y no como una herramienta que por sí sola determine la existencia o la magnitud de un impacto. En el caso de la ALOSUR, la documentación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales permite contrastar la información geográfica con el análisis técnico y administrativo realizado por la misma autoridad. ¿Cómo utilizaría esta información un profesional ambiental?
Desde la perspectiva profesional, la utilidad del geovisor no termina con la identificación de un proyecto en el mapa. La información obtenida constituye un insumo para profundizar la caracterización ambiental. Por ejemplo, si identificamos varios proyectos en una misma zona, el profesional puede preguntarse si estos comparten cuerpos de agua, ecosistemas, coberturas vegetales, infraestructura, comunidades o actividades productivas. A partir de estas preguntas, se puede determinar si existen interacciones que requieran un análisis más detallado. De esta manera, la herramienta permite transformar información espacial en preguntas ambientales que posteriormente deben ser respondidas mediante estudios técnicos y evaluación de impactos. Bueno, en cuanto a los impactos acumulativos y sinérgicos, tenemos que una de las razones por las que resulta relevante identificar diferentes proyectos dentro de un mismo territorio es pues la posibilidad de analizar impactos acumulativos y sinérgicos o sinérgicos. La ANLA define los impactos acumulativos como aquellos que resultan de efectos sucesivos, incrementales o combinados de proyectos, obras o actividades cuando se suman a otros impactos existentes, planeados o futuros razonablemente anticipados. Por otro lado, los impactos sinérgicos corresponden a las relaciones complejas entre impactos de uno o varios proyectos, donde el efecto combinado puede superar la suma de los efectos individuales. Sin embargo, debemos insistir en que la existencia de proyectos cercanos o de una superposición cartográfica no demuestran por sí misma la existencia de estos impactos. Por esto se requiere un análisis ambiental pues específico. Por ejemplo, pues acá en el ejemplo de análisis profesional, una vez que se identifica una posible interacción, el profesional ambiental debe profundizar pues el análisis. En el componente hídrico, por ejemplo, podría analizar si diferentes proyectos intervienen sobre el mismo cuerpo de agua o sistema de drenaje. En el componente biótico podría analizarse la afectación conjunta de coberturas vegetales o de ecosistemas. En el componente socioeconómico podrían estudiarse efectos sobre las mismas comunidades, actividades productivas y económicas o sobre la infraestructura. Por lo tanto, pues el geovisor funciona como una herramienta de reconocimiento espacial que permite orientar el análisis hacia los componentes ambientales que requieren pues una mayor atención. En cuanto a las ventajas y limitaciones, pues como toda herramienta, este geovisor también presenta ventajas y también pues unas limitaciones. En sus ventajas encontramos la posibilidad de visualizar información territorial, consultar proyectos y reconocer relaciones espaciales de una manera pues más rápida. Sin embargo, sus resultados deben interpretarse adecuadamente. El geovisor no reemplaza los estudios ambientales, el trabajo de campo ni la evaluación de impactos. Tampoco podemos concluir que una superposición espacial representa automáticamente un impacto. Por esta razón, pues creemos que su utilidad está principalmente en proporcionar la información que permita orientar y complementar el análisis profesional. Bueno, para finalizar, pues tenemos unas conclusiones. Inicialmente, pues el geovisor de la ANLA constituye una herramienta útil para la consulta y visualización de información geográfica asociada a proyectos de la competencia de la autoridad ambiental. En el caso de la ALOSUR, pues esto nos permitió demostrar cómo esta información puede utilizarse para reconocer proyectos existentes en el territorio y detectar posibles interacciones espaciales. Sin embargo, el principal aprendizaje es que la herramienta no reemplaza el análisis ambiental. Su valor está en proporcionar como el insumo la información espacial que puede ser integrada con la caracterización de los componentes ambientales, la identificación y evaluación de impactos y ya posteriormente la toma de decisiones. Pues con lo anterior, entonces, el uso adecuado del geovisor requiere no solamente conocer sus herramientas, sino también contar con criterio técnico para interpretar la información que se obtiene. Muchas gracias. Estas son algunas referencias que utilizamos.